Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Listo? Listo. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha tratado el Señor, man? Bien, fíjate, todo tranquilo. Dios ha sido bueno, siempre igual, echándole ganas a lo que es el evangelio, la vida y avanzando a lo más que se puede. Amén, qué bueno, man. Sí. Pues igual. ¿Y a ti qué tal? Esta semana no me ha ido tan bien, pero eso... aún así el Señor ha estado conmigo. No, me pegó una fuerte gripa y que sí sentí bien tremendo, pero Dios ya me libró de todo eso. ¿No dijiste como aquel pastor que íbamos escuchando aquella vez que dijo, he visto la muerte, y enseñaba el dedito que le habían cortado? He visto la muerte. ¿Te acordás de que cuando íbamos a la cuando íbamos montaña? para la montaña? Tremendo. Bárbaro. No, pero sí, pero bueno, ya el Señor, Dios nos sanó y por la gracia de Dios estamos acá. Me acuerdo que fue el lunes, ¿verdad? El día martes sí me sentí de lo peor, pero ya este día ya estoy mejor. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y sí, el Señor es bueno, man. A pesar de todo, el Señor sigue siendo bueno, sigue obrando, sigue sanando, sigue haciendo cosas que muchas veces nosotros creemos que no es así, pero Dios, aunque quizás en el momento sintamos que no actúa, pero Él sabe cómo hacer las cosas y por qué permite ciertas cosas y hasta dónde Él permite las cosas. Exacto. ¿Verdad? Así que no. ¿Qué vamos a hablar en este episodio, Julio? Pues fíjate que estábamos pensando de hablar de cuál es el beneficio de pertenecer a la iglesia. Amén. Muy buen tema, man. Buen tema, sí. Los beneficios que existen al pertenecer a una iglesia, a una iglesia local. Wow, es tremendo. Podemos platicar bastante sobre eso. Sí, es que... Y entre medio de la plática hay cosas buenas que podemos hablar y cosas malas, pero igual son parte de una iglesia. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, así que... sí, el tema de este episodio es los beneficios que existen al pertenecer a una iglesia local. Así que ya sabrán de lo que vamos a estar platicando. Mientras tanto, quizás hablas algo, voy a buscar un verso que se me acaba. Hay muchos beneficios el pertenecer a una congregación, a una iglesia. Sabemos que el llamado de Dios para nosotros como cristianos es a permanecer juntos, ¿verdad? A congregarnos, a estar celebrar y glorificar a Dios. Dice la Biblia de que después de que cruzaron el Mar Rojo le hicieron fiesta a Dios, ellos cantaron, adoraron a Dios. Ajá. Y ese es un ejemplo claro de que el pueblo estaba unido, adorando directamente a Dios. Se unieron para un solo propósito, es que Dios los acaba de libertar de las mismas garras del enemigo, de Faraón, y el pueblo lo que hizo fue darle gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y eso es algo bueno, fíjate, porque nos enseña a nosotros de que desde el Antiguo Testamento Dios viene queriendo y mostrándonos ese deseo de que le adoremos a Él como iglesia, ¿verdad? Ellos no tuvieron que irse a cuatro paredes para adorar a Dios, ellos lo hicieron al aire libre. Pero lo interesante fue de que dice la Biblia que todos adoraron a Dios, todos hicieron, le dieron a Dios alabanza por el gran prodigio que acababa de hacer. Qué bueno. Como institución, la iglesia ha sido una institución que el Señor ha establecido, ha dejado para que nosotros como cristianos nos sea de mucha bendición. Yo creo, brother, que un cristiano está obligado a pertenecer a una iglesia local. Muchos quizás van a diferir con esta postura, pero yo creo, bíblicamente hablando, yo creo que el cristiano está obligado a pertenecer a un grupo
de creyentes que se reúnen para un propósito en común. Sí. Y número 1 es adorar a Dios. Número 2 podría ser el escuchar la palabra de Dios y aprender sobre lo que significa vivir para Cristo, vivir para Dios. Y por consiguiente actuar como Él. Otra cosa que también el apóstol Pablo nos hace mención, el escritor a los Hebreos, que se cree que fue el apóstol Pablo. Está indefinido todavía. Todavía no se sabe muy bien, pero hay muchos que se inclinan por esa postura de que creen que fue el apóstol Pablo. No importa quién fue, ¿verdad? Pero lo importante es que dejó unas joyas buenas ahí, bien bonitas ahí que están. Y eso es lo que me llama la atención. En Hebreos 10:25, donde el escritor a los Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo, brother, que el asistir a una iglesia local es de mucha importancia. Y no sé, pero esto lo quería tocar más adelante. Porque si nosotros no tenemos la costumbre de congregarnos constantemente en una iglesia local, pasaría lo que muchos de nosotros vimos en el tiempo de pandemia. Sí. Que fue lo que pasó cuando la iglesia dejó de congregarse constantemente, cada semana, cada domingo. Yo en lo personal, brother, yo pensé de que al final de todo esto, al final de la pandemia, al final del COVID, yo pensé que después de que pasara toda esta crisis sanitaria, yo pensé que íbamos a recoger un puñado de almas. Yo pensé que iba a haber un avivamiento tremendo donde muchos vendrían a los caminos de Dios por causa de la aflicción. Pero lo que nunca pensé fue lo que sucedió, es que cristianos volvieron al mundo. Volvieron al mundo, o sea, en vez de quizás aumentar en número, nosotros bajamos nuestros números, hablando con respecto a los creyentes. Sí. Muchos se alejaron de los caminos de Dios. Muchos nunca volvieron a la iglesia. La iglesia, llegó un momento de que la iglesia en general abrió las puertas nuevamente de sus templos. Pero me atrevo a decir que casi nada más llegó el 50% de los miembros. Y qué triste, brother, qué triste. Y esa es una muestra de que para aquellos que dicen que no necesitas congregarte para vivir bien delante de Dios, o que la iglesia, hay muchos que debaten esto de que la iglesia no es una institución establecida por Dios. Pero esta palabra, este versículo del escritor a los Hebreos, donde nos habla de que no debemos dejarnos de congregarnos, es porque da por sentado de que la iglesia se congregaba y que al congregarse hay beneficios, y los beneficios los podemos ver a través de los resultados de, por ejemplo, los resultados míos, los resultados tuyos, los resultados de cualquier creyente que se congrega por regularidad en una iglesia. Sí. No, eso es lo que puedo aportar en este momento, no sé. Sí, sí. No, y fíjate que en el tiempo del COVID yo pues estaba retirado del evangelio. Uh-huh. Y después que pasó el tiempo del COVID fue cuando... No puedo darte fe de eso. Cuando regresé. Ajá. Pero algo que sí he escuchado es de que muchas iglesias cerraron sus puertas. Muchas iglesias incluso nunca jamás volvieron a abrir. Y eso, fíjate que da mucho a entender cuál es tu relación personal con Dios directamente. ¿Verdad? Porque muchas de las personas que se salieron de la iglesia y no regresaron es porque no tenían su fe puesta en Dios completamente. Y no regresaron a la iglesia en sí, al templo, quizás por el miedo a ser infestado o ese miedo, ¿me entiendes? Lo cual se entiende. Pero el llamado de Dios es de que pues la iglesia se reúna. La Biblia dice de que habían hombres, de que aun cuando estaban en persecución, la iglesia se reunía en las casas, ¿verdad? Y lo hacían ellos de buena manera, lo hacían de buscar a Dios, lo hacían con ese gozo que deberíamos de tener nosotros los cristianos en estar en la iglesia. Sí. Pero
Lastimosamente, la iglesia del siglo XXI o este siglo en el que estamos viviendo, muchas veces estamos más enfocados en otras cosas. Nos enfocamos más en lo que la Biblia nos dice que en lo que la Biblia enseña. Sí. Ahora yo entiendo, brother, que el que vayas a una iglesia no te salva. Exacto. Eso sí, o sea, si vamos a platicar si vamos a debatir sobre ese tema, pues no. O sea, no te salva el que asistas con regularidad a una iglesia, ni inclusive el que prediques en una iglesia no te va a salvar. El que seas parte de un ministerio de alabanza no salva para nada. No, eso es muy aparte. Lo que estamos diciendo, ¿qué beneficios existe al yo congregarme en una iglesia? Y que si es correcto de que un cristiano asista a una iglesia, si es bíblico, yo creo que sí. O sea, está por demás, podríamos dar muchos versículos bíblicos donde el Señor avala eso, la Biblia respalda eso. Sí. Por ejemplo, entonces, ¿por qué el Señor le escribe a las 7 iglesias en el Apocalipsis? Escribe al ángel de cada iglesia, la iglesia del ángel de la iglesia de Éfeso y todo eso. O sea, creo que a lo mejor te parece bien extraño que yo comience a hablar sobre esto, sobre si es correcto de que haya una institución, y la razón es porque ya he escuchado esta postura, brother, recientemente, de que muchos no creen de que la iglesia sea una institución establecida por Dios. Muchos dicen de que no necesitas ir a una iglesia para estar bien con Dios, y está bien hasta cierto punto, pero cuando escuchas estas personas y ellos se van revelando lo que hay en su corazón y comienzan a decir, no, es que la iglesia no fue instituida por Dios. Entonces ahí como que no estoy muy de acuerdo con ellos en sí. Sí. ¿Verdad? Yo creo Fíjate que he escuchado posturas, lo cual es un poquito diferente a lo que estás diciendo. De personas de que dicen así, de que prefieren no congregarse. Y comienzan a darte una lista grande de cosas que vieron dentro de la iglesia, detalles de cosas que vieron. Y cierta ocasión estaba en la lavandería, fíjate, y escuché a esta señora, estuve poquito a salir de metido, como decimos. Sí. Pero esta señora estaba diciendo, no, de que yo dejé de ir a la iglesia. Estaba hablando con otra señora y pues me salí de la iglesia, dejé de congregarme en mi casa, pues me estoy bien, adoro a Dios y Dios sabe de que yo estoy tranquila. Y la otra señora le pregunta, pero ¿por qué? Y la señora dijo, no, es que los pastores, y comenzó a culpar a los pastores. Y comenzó a hablar de que piden el diezmo y todo ese rollo, ¿me entendés? Típico de este siglo, ¿me entiendes? Sí. Que se habla de esas cosas. Y fíjate que lo que me llamó más la atención fue que ella comenzó a decir del testimonio que había visto en el pastor. Y ese testimonio como que ella la dañó, ¿me entiendes? Y muchas veces hay personas que se salen de la iglesia así. Y es entendible que esas personas no quieran volver a una iglesia. Sí. Se entiende que ellos no quieran volver a regresar. Por ejemplo, yo escuchaba a un influencer de República Dominicana, de que él decía de que él miraba cómo su líder de jóvenes abusaba a las jóvenes cuando él era menor. Y él el líder de jóvenes estaba en una posición alta. Y dice de que él miraba eso así. Entonces son personas que se han salido dañadas de una iglesia. Sí. Pero ellos no entienden el verdadero propósito de la iglesia, el beneficio en sí de la iglesia. El beneficio en sí de la iglesia es de que tú te estás preparando más para ese momento, de que vas a estar cara a cara con Jesús. Sí. El beneficio de estar dentro de una iglesia es de que nos estamos preparando cada día. Dice la palabra de que la fe viene por el oír. ¿Verdad? Y el oír la palabra del Señor. En la iglesia somos instruidos, somos, como decías tú hace un tiempo, nutridos con la palabra. Sí. Es lo que nos nutre a nosotros, es lo que nos lleva a nosotros a tomar pasos de fe en la vida. Y la iglesia, el beneficio de la iglesia muchas veces no va a ser a nuestro favor, a como queremos. El beneficio de la iglesia muchas veces vamos a ver cosas que no están de acuerdo. Pero el llamado de Dios no es para que tiremos la toalla y que dejemos de asistir a la iglesia. Exacto. Claro que claro, hay lugares donde se hacen cosas que no están de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y
Y hay muchos beneficios. Ahorita te voy a hacer una pregunta. Vengo con una pregunta ahí con eso. La estoy imaginando. Ya vi que te puse a reír y algo. Sí, dale. Entonces, hay mucho beneficio bueno al asistir a una iglesia, fíjate, porque ahí somos transformados directamente. Claro que la presencia de Dios no solo se encuentra dentro de una iglesia, de un altar. La presencia de Dios, si nosotros invocamos a Dios, Dios nos escucha en este momento, Dios está aquí. Sí. Pero la importancia de asistir a la iglesia es esa, de que hay unos beneficios muy buenos de parte de Dios y de que Dios honra eso, Dios honra, porque el salmista David decía cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Exacto. ¿Verdad? Sí, qué triste por lo que estás diciendo, lo del testimonio por el mal testimonio de muchos líderes, muchas personas quizás con un buen corazón se alejan de las iglesias, sí, ¿verdad? Pero en sí no es porque la iglesia en sí como Dios la diseñó te haya hecho mal, sino son muchas veces hay los administradores, lobos rapaces, administradores, hay malos administradores dentro de las iglesias que se encargan de dar un mal ejemplo, abusar de las personas, de los feligreses y qué mal por eso. Lamentablemente quizás no vamos a poder controlar eso porque también la Biblia dice que la cizaña siempre va a estar ahí con el trigo. Entonces no sabremos, no sabemos si el que está a tu lado es un tranquilo. Sí, no, entonces no sabemos, qué es lo que puede pasar, pero yo creo que hay cosas más buenas que pasan dentro de una iglesia que malas, ¿no? En lo personal, yo pienso de que la iglesia salvó mi matrimonio, la iglesia salvó mi vida, Dios a través de la iglesia, por así decirlo. Dios a través de la iglesia me hizo cambiar mi perspectiva de ver las cosas, de ver la vida, me hizo cambiar mi actitud, porque mi forma de ser era bien diferente, quizás no me soportarías, pero mi forma de pensar era bien distinta a la que hoy soy. Sí, la iglesia hizo bastantes cambios en mí, que yo soy una persona pro iglesia. Yo creo que un cristiano debe de congregarse porque es ahí donde nosotros somos nutridos espiritualmente. Es ahí donde echamos practicamos nuestra fe, ¿verdad? Porque es ahí donde te encuentras con personas quizás que están como tú, como vos, y estamos luchando, tratando de, si en algún área yo fallo, viene mi líder, me motiva a seguir adelante. Y también nos encontramos con diferentes caracteres y quizás ahí donde... Y somos moldeados. Ahí es donde somos moldeados, ahí es donde trabajamos y por eso digo, si hay un líder quizás que te está causando problemas, algo bueno vas a aprender. Yo he entendido a lo largo de estos años que he estado en la iglesia de que también de las temporadas difíciles también se aprende. Sí. Hay cosas que no las vas a entender en los tiempos de bonanza, hay cosas que no las vas a aprender en los libros, hay cosas que las vas a aprender en los tiempos difíciles. Quizás cuando hay un hermanito que te está haciendo la lucha, hay un hermanito que está ahí siempre tirándote la mala, pero es ahí donde echas digamos, a relucir hasta dónde vas siendo formado, los frutos de del Espíritu Santo en ti. Yo creo que es bastante bien, es bastante beneficioso ser parte del cuerpo de Cristo. Sí, tiene muchos beneficios, fíjate. Muchas de las cosas que quizás aquellos que no han ido a una iglesia, no todo se trata de dinero dentro de la iglesia tampoco. No. ¿Verdad? No solo se trata del diezmo, de la ofrenda y de lo que en ciertas iglesias has escuchado, pero de los beneficios más grandes dentro de la iglesia es que llegas a tener amistades y amigos que están ahí para los tiempos difíciles. ¿Verdad? La iglesia no solamente es para ir a adorar a Dios, también es para estar con hermanos juntos, sí, como dice la Biblia, en alegría. Y te lleva, ¿me entiendes? Todo eso a entender de que no estás solo, de que hay alguien que se preocupa por ti aparte de tu familia. Sí.
tienes amistades. Yo a ti te conocí en la iglesia, de hecho, Ujú. nos conocimos en la iglesia, ¿no? Sí, En la iglesia. la Santa Madre Iglesia. Amén, sin pecado concebido. Pero nos conocimos en la iglesia, ¿me entiendes? Y Dios hace cosas grandes a través de la iglesia, fíjate. Sí. Y dice la Biblia, fíjate, uno de los versículos que me llama muchísimo la atención es que dentro de la iglesia dice la Biblia de que Jesucristo estaba enseñando. Ujú. Y dice la Biblia, mira, dice en San Lucas 5, 17 y 18, dice, aconteció un día que él estaba enseñando, Jesucristo, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y esto es lo que me llama la atención, que dice que y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, ¿quién? Jesús, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es el punto que quiero llevar con esto? De que dentro de la iglesia encontrás personas que se preocupan por ti tanto y que oran por ti. Ujú. De que conmueven a Dios para que Dios haga ese milagro en tu vida. Sí. Y no estás solo. Ujú. Esa es una de las cosas. Y me llama la atención, fíjate mucho esto, porque dice la Biblia que era un hombre paralítico. Y ellos encontraron la forma de que él pudiera estar ahí, ¿me entiendes? Delante de Jesús. Sí. Y Jesucristo, dice la Biblia, lo sanó. Ujú. Con el motivo de que, con el suceso de que sus amigos habían hecho ese acto de fe. Y ese es un buen beneficio grande dentro de la iglesia, de que tenés amistades de que se preocupan mucho por ti. Ujú. Amistades de que aguantan hambre por ti. ¿Sí me entiendes? Ujú. ¿Sí entienden la referencia? No, tremendo. Personas que doblan rodillas por ti. Ujú. Y no estás solo. Y ese es un beneficio que yo encuentro muy grande dentro de las congregaciones. Y tanto como hay personas buenas, hay personas, ¿me entiendes? Que muchas veces no son amistades que te llevan a cosas buenas aún dentro de la iglesia, porque hay de todo. Lo que Sí. decías tú, que la cizaña, Sí. ¿verdad? Existe. Pero gran parte, o sea, así como decías ahí volviendo al pasaje que estás leyendo, Ujú. gran parte de las personas que te vas a encontrar son gente buena, gente con buenas intenciones, gente como tú, que están en ese proceso de cambio, Ujú. que su mejor deseo es tratar de cada día ser mejores, ¿verdad? Sí. Quizás nunca van a lograr obtener la perfección, por así decirlo, en santidad, porque les vas a notar muchas fallas, pero esas personas siempre van a estar en constante cambio, ¿verdad? Y si eso te sirve de motivación, tu deseo de cambiar, y al ver otros que también tienen ese deseo de cambiar, pues qué mejor lugar que la iglesia como para ir y ser motivado en eso, Sí. ¿verdad? Sí, no, pues yo te digo, para mí, en lo personal, brother, para mí la iglesia ha sido de mucha bendición, la verdad, de mucha ayuda. Es un lugar donde uno puede ir o sea, brother, cuando estás cuando estás quebrantado por la crisis, te pasó algo, vas al altar a adorar a Dios y oras delante de la presencia de Dios. No hay mejor lugar, creo yo, que estar Sí. ahí en el altar, estar enfrente del altar, tirado al piso, entregando tu vida al Señor por completo, entregando esa situación. Mira, no sé si está bien lo que voy a decir, pero yo creo que para un cristiano el faltar los domingos no es negociable, creo yo. Man. Ayer fui a tirar balazo yo. No, güey. Sí, no. No, fíjate, Ujú. es tremendo, fíjate, que muchas veces ponemos prioridades delante de lo que debería ser más prioridad, Ujú. que es el congregarse y buscar a Dios. Sí. Suceden cosas en la vida, suceden muchas cosas, ¿entiendes? Llega un momento donde hay debilidad Ujú. y
y hay personas de que en vez de ayudarte te opacan. Pero eso no debería de quitarnos a nosotros el deseo, el gozo y las ganas de seguir buscando de Dios en la congregación, de seguir adorando a Dios. Sí. Y fíjate, una de las cosas es que la Biblia dice de que a David lo seguían lo peorcito de los peorcitos. Sí. De los peores, ¿me entendés? Los endeudados, dice. Lo peor que había en la ciudad. Hey. Y de todo eso, de lo peor que había en la ciudad, David vino a construir un ejército grande. De los mejores ejércitos. De los mejores ejércitos. Hey. Y David les enseñó a estos hombres, fíjate, de que el congregarse era algo bueno, porque la Biblia dice de que el mismo David dijo de que cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Yeah. Y en el Salmo 22 hay algo interesante que dice la Biblia, que Dios habita en medio de su pueblo. Y es que eso de la congregación, bro, de meterse a una iglesia y de congregarse para adorar a Dios es algo, una experiencia única. Sí, brother. No, otro nivel, güey. Una experiencia de que no la encontrás en otro lado. Yo pienso que ni la mejor droga del mundo te la da. ¿Me entendés? Podés empericarte, podés hacer lo que querás, jalarle a la marihuana, pero es que nunca vas a encontrar la paz que encontrás dentro del sí. de la casa de Dios, ¿me entendés? Cuando la casa de Dios está dirigida directamente por el Espíritu Santo. Sí, hablando en buen sentido. En buen sentido, sí. Hay personas con la mejor intención de hacer las cosas bien. Hay líderes temerosos de Dios. Yo creo que es uno de los mejores lugares que uno puede estar, brother, ¿verdad? Sí. Sí, yo entiendo de que dentro de la iglesia te vas a topar con, yo he estado en muchas iglesias a lo largo de mi vida cristiana. He estado en, 3 para ser exactos, 3 iglesias, ajá. Entonces, quizás no todas las iglesias son igual. La primera iglesia donde yo me congregué, brother, sí, habían cosas que quizás no nos parecían, pero en lo personal, brother, ese lugar fue un lugar propicio para que yo fuera creciendo. O sea, mis bases fueran afirmadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, pude experimentar el amor de Dios, pude experimentar la misericordia de Dios, pude experimentar qué es tener un buen amigo, ¿verdad? Buenas personas que lo ayudan a uno a cómo convivir, cómo comportarse dentro de una comunidad nueva. Era una comunidad nueva para mí, o sea, donde no decías malas palabras, amistades nuevas, donde... Entonces dije, sí, se sabe disfrutar, porque yo pensé que los cristianos eran unas personas aburridas, unos jóvenes aburridos, pero cuando yo conocí la iglesia, cuando yo comencé a asistir a esa iglesia y conocí a estos jóvenes, dije yo, no, la verdad que sí, hay formas de cómo nosotros como jóvenes cristianos podemos disfrutar. Y como que eso te anima más a seguir yendo a la iglesia. Exacto, me animó a seguir. Y no, te digo, fueron uno de los primeros años fueron uno de los mejores años, brother. Y también he estado en lugares donde quizás no ha sido muy buen, quizás el trato, han habido cosas quizás un poquito medio raras por así decirlo, pero también he aprendido de esas cosas. También entiendo de que hay procesos, hay temporadas que Dios las permite por un propósito, y he aprendido y he madurado en esas áreas. Uh-huh. Y bueno, actualmente me estoy congregando en una iglesia que la verdad está siendo de mucha bendición para mi vida. He conocido nuevas amistades, nuevos hermanos, he aprendido, en esta etapa de mi vida estoy bastante enfocado en aprender, en conocer más de la Escritura, conocer más de la Biblia, me estoy empapando y creo que estoy en el lugar correcto, donde estoy recibiendo lo que en realidad estoy necesitando. Y sí, unos pastores tremendos, te digo, y que creo que pues por el momento yo ahí estoy bien. Sí, entonces, sí, brother, no sé, ¿qué pregunta me ibas a hacer? Ahí voy, fíjate, ahorita acabas de decir una cosa que me generó la pregunta más clara en la cabeza. Uh-huh. Acabas de mencionar que has estado en 3 iglesias diferentes, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, creo que sí, no se me está escapando.
crees tú que es correcto salirse de una iglesia Ok. donde no hay un beneficio? Esta plática ya la he tenido con un hermano que lo he invitado muchas veces Saludalo. Ya sabemos. Sí, el hermano Ronald. Arias. Saludos, hermano Ronald Arias. Sí, vayan a ver el podcast, razones por las cuales es necesario moverse de una iglesia, así se llama el podcast. Pues bueno, una de las razones que creo yo válidas para moverse de una iglesia, esa fue la pregunta que me hiciste, ¿no? Sí. Sí, es cuando se deja de predicar el evangelio. Yo creo que esa es una de las razones no negociables. O sea, si en esa iglesia se dejó de predicar el evangelio, es de salir de ahí. Uh-huh. Creo que esa es una de las razones principales, por así decirlo, por las cuales yo me saldría de una congregación, ¿verdad? No sé. Es la única. No, podrían haber muchas, ¿verdad? Por otra razón podría ser es que, por ejemplo, que yo me mueva de lugar y ya no pueda acceder a... Ya me quede bastante retirado, ¿verdad? Y esa podría ser otra razón por las cuales yo me movería de la iglesia. No sé. Esas serían dos razones, digamos, por las cuales quizás me movería. Otra... Pues por el momento eso es lo que creo. Por el momento eso es lo que creo que serían razones suficientes. Cuando también es que esto se puede malentender, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque la otra parte lo puede agarrar de otra forma y no quiero que se lleve... Ahorita te voy a dar un punto yo y ahorita me dices tú qué te parece. Dale. No, dale. No, es la otra razón podría ser cuando quizás sientes que de alguna forma no está la persona creciendo, Uh-huh. ¿verdad? Y no es porque no es porque el miembro no quiera, sino porque hay quizás, no lo quiero llamar así, pero hay quizás líderes que lo están impidiendo en cierta forma, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, si ya se le intentó por muchas maneras, creo que debería considerarse, pero aún así no tomar una decisión bastante acelerada para irse. Yo creo que eso debe de llevar bastante tiempo en oración al Señor para recibir la confirmación de parte de Dios si es correcto moverse. Porque hay veces que Dios permite cosas así como te decía, para formarnos a nosotros, para Uh-huh. enseñarnos algo, ¿verdad? Y sí, eso creo que no es una decisión fácil. Aún así que el evangelio se ha dejado de predicar en una iglesia, no es una decisión quizás tan fácil de tomar. Sí. Para una persona, para un creyente que verdaderamente ama la iglesia, Uh-huh. ¿verdad? Primero creo que va a agotar todas sus recursos por tratar de, digamos, de cierta forma Seguir en el lugar. seguir o tratar de reformar algunas cosas que se están desviando. Uh-huh. Va a tratar de muchas maneras, quizás en este caso de hablar con el líder, el que se encarga de predicar, de tener una reunión con él o platicar con él sobre los temas que se están predicando y decirle, hey, por ahí creo que no va la cosa. Uh-huh. Tratar de hacerle entender a la persona de que las cosas no se están llevando bien en ese sentido. Por las razones de la mudanza también, pues yo creo que son razones válidas. Por la razón del crecimiento, por así decirlo, pues no es una decisión de tomar así fácilmente. Yo creo que el miembro antes de moverse, de tomar la decisión de moverse, primero debe de agotar todos sus recursos. Sí. Por tratar de quedarse en ese lugar, tratar de alguna forma tener una conversación con el liderazgo, tratar formas de cómo platicar con ellos, ¿verdad? Sí. Y llegar a un acuerdo. Eso es lo que puedo decir, ¿verdad? Te estoy dando ejemplos generales, no estoy dando casos específicos porque cada caso
Es diferente. es diferente, ajá. Sí. Pero, ujú, Uno de los motivos por los cuales pienso yo de que una persona debe considerar eso es Ujú. cuando se sale Jesús y comienza el yo, exacto. de lo que dijiste. Ujú, Pero la forma en la que lo quiero decir es que, ¿cómo te lo digo, man? No sé si te acordás, hablamos de la política el episodio pasado. Sí. No recuerdo si es la palabra correcta. Un país comunista, no sé si así se llamaba el país de Venezuela, que con Hugo Chávez, que él solito se auto reelegía cada vez, ¿me entendés? Entonces, he conocido de lugares y he visto de iglesias donde el pastor o la pastora directamente toman el régimen, la rienda del asunto y quieren de que todos los miembros, las ovejas, hagan las cosas conforme ellos lo quieren. tratan de monopolizar todo, ¿no? Ajá, y cuando no es bíblico, No. ¿me entendés? Entonces, una de las cosas que debemos de considerar siempre cuando vemos algo que pensamos nosotros que no está bien, irnos a la Biblia, ¿verdad? Basarnos en la palabra del Señor. Ujú, Y hay cosas que la Biblia no te las va a decir directamente. ujú. Por ejemplo, la Biblia no te va a decir que no te eches un puro de marihuana. La No. Biblia no te la enseña. Porque no está en la Biblia eso. Ya. Pero con la Biblia te está diciendo de que hay una conciencia de que está delante de Dios y que esa nos está acusando también. Ujú, Entonces, hay cosas que yo digo, ¿sabes qué? Esto es de considerarlo. ya. De considerarlo y tomar la decisión. Por ejemplo, eso. De que hay personas de que quieren hacer leyes cuando no son bíblicas. ¿Verdad? Personas que quieren hacer cosas que están afuera, apartados completamente de lo que la Biblia enseña. Ujú, Por ejemplo, hoy en día está mucho de moda y todavía sigue estando lo de la prosperidad, iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Donde a la pobre oveja le vienen y le sacan dinero sí. y le venden una mentira de que va a ser prosperada. Ujú, Cuando en la Biblia Dios dice que te va a prosperar, pero que prospere tu alma en esa búsqueda también. ujú. Entonces, de los puntos, el punto que yo quiero darles es que considérelo. Si usted está viendo cosas antibíblicas dentro de la iglesia, considérelo. Si se Exacto. está alabando más al hombre que a Dios dentro de la iglesia, considérelo. Si el líder le está diciendo a usted que haga cosas que son antibíblicas, considérelo. Ujú, Quedarse o se va. Acuérdese de que del lugar donde usted está recibiendo la palabra, depende también tu eternidad. exacto. Porque puedes estar en una iglesia donde todo se mira bueno, pero te están dando una mala enseñanza que no te va a llevar al cielo, Ya. ¿verdad? Y todas esas cosas es de considerarlo. Si ves tú que te están dando una enseñanza Que no es bíblica. que no es completamente bíblica, hay que salir corriendo de ahí. Así es. Y sí, recalcar esto de que salir de ahí, pero buscar otro lugar. Exacto, no te vayas a ir para el mundo, porque ese no es no es el consejo que estamos tratando de Sí. dar, ¿verdad? Buscar otro lugar. Hay muchas iglesias donde acordémonos de que en la iglesia nosotros nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta, eso lo sabemos Mm, de verdad. Como decía el rey David, escogió a los peores hombres sí. para ser rey, y de los peores hombres él sacó buenas personas, sacó personas e incluso que David dice la palabra que les tuvo miedo porque lo querían pelar ahí, lo querían matar. Tremendo. Hasta el rey David les tuvo miedo. Quiere decir que esas personas de tan malos que eran, pues, vinieron a ser personas muy buenas. Y esa es la iglesia, de que nos toma a nosotros como pecadores, como personas que venimos mal, dañados del mundo, y nos transforma a unas nuevas criaturas. Ujú, Y eso es lo que Dios hace a través de la iglesia con cada uno de nosotros. Pero una objeción para salir corriendo es que encuentres enseñanzas antibíblicas, encuentres rituales antibíblicos dentro de la iglesia, que se hagan cosas de que porque el líder, el pastor, la pastora, el ujier dijo de que lo haga y quieren que lo hagas, pero no es bíblico. Estás en el lugar equivocado. Corre, huye por tu salvación, huye por lo que es tuyo, por lo que Dios tiene para ti. ujú.
¿verdad? Y ese es mi consejo y ese es mi punto, de que una de las cosas más grandes a considerar es de que si es bíblico, hazlo. Ujú. Y si no, Sí, a buscar a otro lado. eso es lo que yo también creo, de que no es sano de que sigas en un lugar donde no se predica la palabra de Dios. Lo lamentable de esto, brother, es que la mayoría de los que se quedan es porque vas a notar algo en común en estas personas, y es que muchos es que están de cierta forma amenazados con esto de que si te sales de mi congregación, Uh-huh. te va a ir de lo peor. Sí. Entonces, si muchos líderes tienden a manipular a las personas en ese sentido, y las personas no se salen porque temen de que algo malo les pase. Sí. Y cuando se dan cuenta de que aquel fulano que se salió, se le murió la abuelita o le pasó algo, entonces ellos lo comparan con lo que el líder, la amenaza que el líder lanzó. Uh-huh. Entonces, si comienzan a decir, no, me voy a quedar aquí, aunque no me siento bien porque no se está predicando, yo creo que no se está predicando la palabra de verdad. Y estas personas también quizá, la mayoría de personas que se mantienen en estos lugares, brother, con todo el respeto lo voy a decir, quizás no tienen una búsqueda continua con Dios, un fundamento bíblico, o sea, no estudian constantemente la palabra. Uh-huh. Porque me pongo a pensar de que si la estudiaran, se dieran cuenta de las cosas que están pasando. Sí. Entonces yo creo que lo más conveniente es que si estás pasando por una situación de estas, primeramente asegúrate de que lo que se está predicando allí sea de Dios o no es de Dios o no es de Dios. Correcto. Luego pide dirección a Dios y posteriormente, si Dios te da la confirmación, pues salte de ese lugar y busca un lugar, una iglesia sana, una iglesia bíblica, donde verdaderamente se predique el evangelio. Correcto. ¿Verdad? Así que sí. Sí, ese es el consejo, y recalcar lo que tú dijiste, busquen otra iglesia. Uh-huh. Ajá, busquen otra iglesia donde de verdad usted no se sienta bien, no trate de buscar comodidad tampoco, porque Sí, no. si va buscando algo que esté a su gusto, va a terminar peor, porque se va a emocionar lo que está a su gusto, y si a usted le gusta el pecado, pues ahí se va. Y es que difícilmente vas a encontrar una iglesia perfecta como Sí. que tenga esto, que no tenga esto, que me gusta esto, que tengan alabanzas de júbilo de los 80, que tenga este tipo de formato, Uh-huh. a la forma de cómo desempeñan los servicios. No vas a encontrar la iglesia perfecta como tú la quieres. Exacto. Lamentablemente no, pero sí vas a encontrar iglesias bíblicas. Así es. Quizás iglesias perfectas no las vas a encontrar, pero bíblicas creo que sí, ¿verdad? Donde se predique el evangelio, sí, todavía hay iglesias donde se predica la verdad de Dios. Así que, ¿no? Así es. Así que, consejo. Sí. Vamos hay que tratar de encontrar los beneficios. Si estás en una iglesia y no sabes cuáles son los beneficios de estar ahí, quizás seas tú el que no se ha empeñado a buscar primeramente de Dios y encontrar, ¿me entiendes? La alegría, el gozo que se encuentra al estar reunido con hermanos. Y primero, segundo, lo que terminamos hablando es de que si en la iglesia no te están hablando lo que es Biblia, pues toma tu decisión, que el futuro de tu eternidad depende de todo, de muchas cosas. Ya. ¿Verdad? Amén. Sí, eso es todo, man. Eso es todo por hoy, y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708. Gente de Iglesia, el podcast.